Buenos días, amigo del Botequín. Soy el doctor Manuel Sánchez. Estamos aquí saludándoles este 14 de febrero. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a platicar de un tema que, bueno, un poquito polémico, que si bien tiene muchas controversias, tiene muchos mitos y tiene muchas dudas. Vamos a hablar de la pastilla de emergencia, la pastilla anticonceptiva, la pastilla del día siguiente, así como la conocemos. Aquí tenemos que entender y definir cuáles son los puntos claves que tenemos que aclarar cuando el más importante es, bueno, saber si la pastilla anticonceptiva es una pastilla anticonceptiva o es una pastilla abortiva. Esa es una pregunta muy común y muy frecuente que pues todo mundo hace. Básicamente, bueno, la pastilla del día siguiente es un método anticonceptivo de emergencia utilizado específicamente para casos muy puntuales, como por ejemplo una actividad sexual sin protección, una ruptura del preservativo, y este también es utilizada constantemente para las personas que han sufrido abuso sexual para evitar un embarazo no deseado, ¿ok? Esos son los puntos muy claves. Tenemos que entender que específicamente eso, una pastilla de anticoncepción de emergencia. No es un método anticonceptivo y ahorita vamos a ver precisamente por qué no lo es. De entrada, tenemos que entender que lo ideal es precisamente tener un método de planificación familiar constante. El hecho de que decidamos tener vida sexual, tenemos que hacerlo pues de manera responsable, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que entender. Esta pastilla tiene una eficacia muy cercana al 100% cuando se utiliza las primeras 24 o 72 horas después de la situación de riesgo, ¿no? En este caso tenemos que entender que la pastilla de emergencia, para aclarar de una vez el punto, no es un método abortivo, puesto que una vez que si la pastilla no detiene la fecundación, una vez que el cigoto, que el óvulo fecundado ya está fecundado, se implanta y no tiene efectos sobre el embrión. Número uno. Entonces, ¿cuál es el método que hace o cómo funciona? Lo que hace la pastilla de emergencia es retrasa o inhibe la ovulación, dificulta la entrada del espermatozoide en el útero y la maduración de estos dos dentro. Es decir, nunca hay una fecundación, no hay un embarazo. Lo que hace es, por muchas medidas, hace que tu organismo de manera interna no sea apto para una fecundación. ¿Ok? Entonces, no lo es. El anticonceptivo oral de emergencia ya está diseñado, tiene mucha tecnología. En algún caso que si ya se fecundó, no interrumpe el embarazo una vez que el óvulo ya es fecundado o implantado en el útero. Es decir, si algunas mujeres intentan o deciden tomárselo cuando ya están embarazadas para abortar, no es eficaz. Y eso es interesante porque también muchas personas evitan tomárselo o no quieren tomárselo por precisamente el hecho de que eh, piensan que va a ocasionar un aborto. ¿Ok? Bueno, tenemos que entender que la pastilla de emergencia equivale a si tú te tomaras en una pastilla 28 tabletas normales de anticoncepción. Entonces es una carga hormonal muy alta que efectivamente pues tiene efectos secundarios. ¿Como cuáles? Mucho sangrado posterior a la toma o a los días posteriores o a las semanas posteriores, irregularidad en el ciclo, dolor de cabeza, mareo, náuseas. Es decir, sí tenemos que entender que la pastilla de emergencia es específicamente para eso, ¿ok? Porque tampoco es inocua. Recordemos que todos las sustancias o químicos que introduzcamos a nuestro cuerpo pues, siempre tienen un efecto. Entonces, este no es la excepción, ¿ok? Bueno, en este punto de la charla me gustaría que todos los que me están viendo pues me dijeran todas las preguntas que tienen acerca del tema. Por favor, aquí estoy con todo gusto para darles lectura. Bien, entonces, tenemos que entender que la pastilla anticoncepción o la pastilla de emergencia
Es un método que no va a evitar enfermedades de transmisión sexual de ninguna manera, ¿ok? Porque no tenemos un método de barrera, como en este caso el preservativo, ¿no? Que es un método de barrera que evite que el contacto de los gérmenes que pueden existir, los virus o bacterias u hongos o alguna situación, puedan ser transmitidos. Entonces no es preventivo para enfermedades de transmisión sexual. Bien, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, saludos al... Ah, mira, qué padre. Ok, güerita, ¿cómo estás? Bien, Lucía, la píldora al día siguiente no es un anticonceptivo. No, precisamente no lo es, Lucía. ¿Por qué? Porque lo que ocurre acá es que un anticonceptivo es lo que hace tener una secuencia en evitar que se ocasione la ovulación. La pastilla al día siguiente únicamente es un método de emergencia que nos va a ayudar a evitar que haya una implantación, pero nunca puede ser considerado como un método anticonceptivo. Bien, ¿cómo afecta esta pastilla a personas con hipotiroidismo? Fíjate, Rosa, bueno, Ros, te cuento que las personas con hipotiroidismo o la alteración de la hormona tiroidea TSH es muy relacionada a la FSH, que es la hormona de la ovulación y de la fecundación y de la estimulación ovárica y del ciclo menstrual. En este caso, tenemos que entender que esta pastilla sí puede tener efectos secundarios con la hormona tiroidea. Precisamente lo que puede ocasionar es alterar la función de la hormona tiroidea y generar también un desajuste temporal. Entonces sí es importante entenderlo y dejarlo tal cual como es decir, es una pastilla de emergencia. Ame Yael Ramiro Vázquez, por favor diga lo dañino a la salud que resulta que la toman en varias ocasiones seguidas en un mes. No, no tiene que ser ni siquiera en un mes, o sea, en un año estamos hablando. Sara, un gusto, un saludo. Lo que dice Ame es muy claro y es muy cierto. La recomendación de los servicios de salud y de los profesionales de salud es que esta pastilla no sea utilizada en un en un en un año más de una o dos veces por los desajustes hormonales. Enrique, bueno, no estás como muy bien informado sobre esto. Dice que es un abortivo, pero la ciencia y los estudios realmente pues confirman que eso no es cierto, no es una pastilla abortiva, es una pastilla preventiva, pero se agradecen tus comentarios también y bueno, ya sabemos que este es un foro abierto donde todo el mundo puede opinar, pero lo que no nos gustaría es que se desinformara a la población que nos está viendo. Realmente ya es una pastilla totalmente conocida, es totalmente conocida, totalmente entendido su uso y evidentemente no ocasiona abortos. Inclusive en mi experiencia he tenido bastantes pacientes que vienen embarazadas al consultorio y comentando que pues que utilizaron la pastilla el día siguiente y bueno, no afecta la fecundación. Y en este caso, pues depende la eficacia tanto del estado de salud de la paciente, de su peso también, de cómo se la toma. Recordemos que específicamente esta es una pastilla que se utiliza las primeras 72 horas. Me gustaría recalcar algún punto muy importante. Los ginecólogos no estamos a favor de manera inicial a que este sea el único método o el método que las mujeres utilicen, de ninguna manera. Los ginecólogos recomendamos anticonceptivos o algún método de prevención, pero estamos hablando que en casos muy particulares, porque como por ejemplo en una persona que sufre de abuso sexual, eh, se puede utilizar, pero no es un método de planificación familiar de ninguna manera que tiene que ser usado de manera rutinaria. Lucía, hay algunas personas que no puedan usarlas, específicamente las personas que tienen problemas diagnosticados con problemas de mama o lesiones premalignas de mama o lesiones o tumores de mama, no es lo más recomendable porque recordemos que los tumores de mama son hormonodependientes y esto es una alta cantidad de hormonas, entonces puede acelerar lesiones preexistentes o con pacientes que tienen ya sensibilidad o susceptibilidad de estos, ¿no? Algunas pacientes también después de su uso pueden presentar dolor en los senos, diarrea, pero lo más común es alteraciones en el ciclo, alteraciones en el sangrado. En este caso, inclusive hay casos también en el que la mujer se da cuenta que tiene
un dispositivo y se sale por alguna razón el periodo, también ha sido usado. Bien, Güerita García, un saludo. Mi duda es, tengo el implante de 3 años, que es el Implanon. Ya pasó tiempo, no he podido ir a retirarme. ¿Afecta donde sigue donde mismo? Gracias y bendiciones. Me supongo que el que tú tienes es el del antebrazo. Entonces, específicamente este implante sigue donde mismo, no se mueve porque es subdérmico, pero ya perdió su eficacia, es decir, sí puedes embarazarte. Lo único, digo, que el entender que no te lo retires, bueno, puede ocasionar embarazos no deseados, pero si te cuidas mientras con algo, bueno, no va a haber ningún problema. Estela, ¿cómo estás? Un saludo. Tu comentario es el siguiente. Yo creo que la información es buena siempre y cuando se dé correctamente y la juventud debe tener conocimiento sobre todo esto y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, y bien, bueno, refuerzas la información que acabo de comentar, Hilda Taboada. Si ya está fecundando el óvulo, la pastilla no funciona. Evidentemente, bueno, si ya está fecundado el óvulo, no hay ninguna prejuicio hacia el óvulo ya fecundado. No hay mayor problema, no hay mayor problema con esto, ¿no? En este caso, algunas de las dudas que tienen las mujeres es, por ejemplo, si puedo quedar embarazada, aunque haya tomado la pastilla. Claro, digo, su eficacia es mayor al 99%. Y si la toman después de 72 horas es una posibilidad. Por eso lo importante es tomarla como es correspondiente. Bien. La pastilla el día siguiente retrasa la menstruación. Sí, es uno de los efectos secundarios por sus cargas hormonales tan altas que tenemos. Podemos tener una variación de manera inicial de entre más menos 3 días. Bien, entonces, uno de los efectos por lo que hace que no se lleve o se conciba el embarazo también es que aumenta la viscosidad del moco vaginal. Esto hace como un tapón para que el espermatozoide no pueda ascender, porque recordemos que una vez que hay la actividad sexual no hay una fecundación inmediata. Lo normal es entre 3 y 5 días, que es el tiempo que demora el espermatozoide en subir a la trompa y el óvulo en bajar hacia la trompa, y es donde se encuentran. De hecho, el óvulo y el espermatozoide no se encuentran en el útero, se encuentran en la trompa y ya fecundados baja, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que hace es que no haya esa conexión, no es que fecundado lo aborte, ¿no? Bien, la pastilla del día siguiente causa infertilidad, es otra interrogación que muchos pacientes tienen. Realmente no existe ningún estudio científico que afirme que el uso esporádico de esta pastilla pueda causar infertilidad. Evidentemente, si la usamos de manera muy continua o frecuente o más de un mes, no es nada recomendable, sí nos puede ocasionar efectos a la salud. La pastilla siguiente mantiene su caso en dado caso que se mantengan relaciones sexuales sin protección después de haberla tomado. No, porque no, como comentamos, no es un método de planificación familiar. Entonces, después de la actividad sexual de protección, esperemos que venga el ciclo y después valoramos un método de planificación o lo utilizamos algún preservativo antes. Quiero recalcar algo muy importante, y es el hecho que recordemos que precisamente la pastilla del día siguiente no te va a evitar infecciones de transmisión sexual. Eso es bien importante. Buenos días, Francisco García de Alba. Muy buena presentación. Ojalá se pueda grabar y retransmisión. Gracias. Bueno, Francisco, te cuento que esta transmisión, si ya ves que la estamos viendo aquí en el Botiquín, que es la columna de salud del Universal. Ya esta transmisión en vivo va a quedar guardada en la página del Botiquín, y ahí la puedes ver las veces que quieras. Muchas gracias por estar aquí viéndome. Yo soy el doctor Manuel Sánchez Hermosillo, soy ginecólogo. Nuevamente, pues les recuerdo mis redes sociales. Soy doctor Manuel Sánchez Hermosillo en Google, en Facebook, en Instagram. Ahí podemos estar en contacto para dudas muy específicas. Yo transmito de la ciudad de Guadalajara, yo ejerzo en la ciudad de Guadalajara. Susanita Reyes, ¿qué efectos a la salud pueden tener los métodos anticonceptivos? Habíamos hablado de varios efectos secundarios. Los más comunes, nuevamente los repito, son náuseas y vómito, dolor de cabeza, cansancio excesivo, sangrado fuera del periodo menstrual, que sean metrorragias, hipersensibilidad en los senos, porque recordemos que los senos son un órgano totalmente receptor de hormonas, y aquí estamos hablando que estamos teniendo una cantidad excesiva de hormonas. Puede haber dolor abdominal o en el vientre, inflamación pélvica, diarrea, y lo más común, bueno, que tenemos es menstruación irregular.
Emiliano, ¿cómo estás? Un saludo. Mi novia la tomó varias veces en un año. ¿Tiene que ir al doctor? Sí, lo frecuente es que, bueno, independientemente, aunque la tomen o no la tomen, todas las mujeres tienen que estar en chequeo constante y continuo de ginecológico una vez anual. Parte del chequeo anual, bueno, consiste en una ecografía de útero y ovarios, que esto nos va a ayudar a establecer si tenemos algún quiste en los ovarios, un útero, un problema en el útero. Hacemos el papanicolao, la colposcopía, que ya he hablado mucho de virus papiloma humano también, y un chequeo y una exploración y una ecografía de senos, ¿no? En el caso de mujeres mayores de 40 años, una mamografía, pero sí definitivamente tiene que checarse para ver si esto no ocasiona algún problema en sus ovarios. Karen Saucedo. Tengo 10 años usando pastillas anticonceptivas. ¿Se recomienda cambiar de método en algún tiempo? Tomo Diane. Es demasiado el tiempo que ya has estado usando, Karen. Lo que se recomienda por general es un uso no mayor a 4 años continuos de algún método anticonceptivo. Descanse 6 meses con preservativo y después utilizar después de 6 meses puedes utilizar otros, 4 años. Yo lo recomiendo que lo suspendas inmediatamente y nos cuidemos con algún método no hormonal. Susanita Reyes, gracias, bueno, gracias. Es importante entender porque la verdad de las cosas es que les cuento que he visto de todo. Bueno, esta es una pastilla que no debe de ser usada por hombres. Yo sé que suena un poquito pues fuera de lugar, pero bueno, es una pregunta que comúnmente también se hacen. Este, pero aquí también lejos de lo que se piensan algunas personas erróneamente sobre que no es seguro tomarla ya en la edad adulta, bueno, ahí hay que saber que no tenemos límite de edad para tomarla, la pastilla, ¿no? Tiene una hormona que se llama levonorgestrel, similar a la que producen los ovarios, y bueno, al ingerirla actúan diferentes causas para evitar que haya este contacto. Me gustaría escucharlos, bueno, aquí estamos un 14 de febrero, un tema muy como anillo al dedo. Yo les recomiendo que utilicen preservativos o espermaticidas, que actualmente pues es muy fácil el uso y el contacto y cómo conseguir diferentes métodos anticonceptivos. Evidentemente hay mucha información en internet, pero la verdad de las cosas es que hay que tomarla de primera mano, que es de tu ginecólogo de cabecera, puesto que se necesita conocer tu estado de salud para saber cuál es el método ideal para ti. Lucía, ¿cuántas veces seguidas puedo ponerme el implante subdérmico? Realmente, si te lo pones de recambio uno tras otro, no hay mayor problema. Después de 2 recambios se recomienda también un reposo de 6 meses y puedes seguir utilizando. Que aquí en este caso recordemos que los métodos anticonceptivos, que en una plática posterior, en los meses posteriores, vamos a tener una plática específica de métodos anticonceptivos. Vamos a hablar de los de uso diario, de uso semanal, de uso mensual, de uso trimestral, de uso trianual o cada 5 años, o los métodos definitivos, digo, porque hay demasiados y depende mucho eso, cuál es la opción que tenemos que tener. Depende mucho también de la elección de métodos anticonceptivos, el hecho del estado de salud de la paciente. Entonces por eso siempre mi recomendación es, antes de iniciar algún método anticonceptivo, sea cual sea, acudan con su ginecólogo de confianza para que les haga una valoración y juntos, de acuerdo a tus intenciones de fertilidad, pues se establezca efectivamente cuál es el tiempo ideal para, para usarlo y cuál es el que vamos a tener que utilizar. Bien, Ame, ¿cuánto tiempo después de que han pasado los 3 años del implante sigue protegiendo? Un ejemplo, mi hermana se venció su implante en diciembre y ya quiere embarazarse. Bueno, te cuento que los estudios nos dicen que una semana después de retirar el implante subdérmico la fertilidad regresa al un 100%. Entonces, la verdad de las cosas es que es muy rápido. La recomendación aquí también cuando deseamos un embarazo es 3 meses antes de intentarlo, pues también eh, tomar el ácido fólico para vitaminar también los óvulos. Pero sí es rápido, si quiere embarazarse, que se lo retire. O sea, lo ideal no es embarazarse con el puesto, definitivamente, ¿no? Porque hay una reserva pequeña que sigue evitando el embarazo las próximas semanas al vencimiento. Unos son más menos dependiendo de cada cuerpo, ¿no? Pero en este caso la recomendación es que se lo retire. El retiro realmente es muy simple del implante subdérmico. Se demora no más de 2 minutos. Y una vez una semana pasado esto, bueno, podemos nuevamente iniciar el embarazo. Bien,
qué otras dudas tienen todos ustedes? Cuéntenme cómo estás, cómo se sienten, qué dudas tienen acerca de este tema. Y lo que comentaba desde un principio de los que me siguieron desde el inicio de la plática es que precisamente lo que entendemos es que no es el método ideal para cuidarse, ¿ok? Hay muchos más eficaces y más adecuados. Si se mueve el implante es difícil retirarlo, Luisa, dependiendo cuál fue el que te pusieron. Hay dos, el Implanon y el Implanon NXT. El NXT ya la dinámica que tiene su aplicador es que ya no se va de manera más profundo. Si tú lo sientes fácilmente en el brazo, fácilmente se retira. Si no lo sientes, pues hay que hacer desde ecografías hasta radiografías para ver hacia dónde está. Normalmente no se mueven, no es que se mueva, sino depende de cómo es que fue la colocación, pero no es que tiene que quitarse, ¿verdad? Bien, en este caso también podemos entender que aquí hay que entender que no necesariamente se requiere una pastilla, digo, se requiere una receta para obtenerlo. Y que es una píldora actualmente la más efectiva disponible. Se puede tomar, inclusive algunos artículos dicen hasta 5 días, lo ideal es al principio las primeras 3 a 5 días. Francisco, ¿es posible que exista en los consultorios, centros de salud, escuelas, etc. para evitar mejor los embarazos en adolescentes? Lo ideal es eso. De hecho, te cuento que todos los médicos ginecólogos estamos abiertos a hablar sobre anticoncepción. En mi caso, bueno, ha sido posible cuando me invitan a hablar a las secundarias, a las preparatorias sobre estos métodos. Yo estoy totalmente abierto. De hecho, la plática con la que debuté aquí en el botiquín fue precisamente hablar sobre embarazo en adolescentes, cómo están las tasas y qué podemos hacer con evitarlos. También pues está en algún lugar aquí en la página. Bien, ¿dónde está su consultorio, Güerita García? Lo miro desde Dallas, Texas. Un saludo hasta Dallas, Texas. Bueno, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, México. Aquí es donde estamos. ¿Qué contraindicaciones tienen los anticonceptivos Implanon en la lactancia? De hecho, no, fíjate que son de los pocos, Avi, que el Implanon son de los pocos que pueden ser utilizados precisamente en la lactancia. Eh, hay que entender hay que entender que precisamente si utilizamos algún otro tipo de anticonceptivos combinados, pues sí es una posibilidad de que la lactancia se inhiba, pero en este caso no, sí es útil durante este periodo. Bien, ¿se puede utilizar DIU si se tiene útero bicorne? Bien, esa es una muy buena pregunta. Aquí tenemos que entender que antes que eso hay que ver qué cantidad, porque hay ciertos grados de útero bicorne. En la gran mayoría de los casos sí se puede, pero en algunos casos sí está totalmente duplicada la cavidad. Recordemos que un útero bicorne es cuando hay casi 2 cavidades del útero, entonces puede haber un embarazo en un lado o en otro, dependiendo del grado. Se requiere una valoración ecografía. Hilda, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la mejor manera de evitar los embarazos en adolescentes es hablarlo en el seno de la familia, llamar las cosas por su nombre y romper ese tabú. Si en la familia no se habla o no se aprende, afuera, pues no puede servir mucho. Estoy totalmente de acuerdo. A mí se me cayó el pelo con el implante. Sí, posiblemente no tuviste una buena combinación con ese anticonceptivo. Gilberto, Gilberto, aquí están hablando del implante, Ana Laura. Sí, bueno, no precisamente del implante, pero bueno, sí estamos hablando un poco de él. El tema inicial es la pastilla de emergencia. Vamos a tener próximamente precisamente el tema, déjales digo exactamente cuándo va a ser, pero vamos a hablar acerca precisamente de los métodos anticonceptivos. Ahí hablaremos también del implante. Y estas son las diferentes pláticas que vamos a estar teniendo en el transcurso del año. De hecho, esta es la primera que reiniciamos en este año. Y precisamente, bueno, ahorita estamos en febrero. Bueno, en marzo vamos a hablar de cómo saber si tengo infertilidad. Y precisamente en abril, el tema precisamente que nos atañe el 14 de abril, vamos a estar hablando el 14 de abril de métodos de planificación familiar, precisamente. Y bueno, ya saben que aquí la intención es dar una charla constante, continua, que sea de información hacia ustedes y que les permita
entender un poquito sobre estos temas y tener un poquito más amplio el panorama. La verdad, las cosas que hay que entender, que es importante saber que no todo lo que se dice en internet es cierto, ¿no? Hay mucha información que es falsa, hay mucha información que está sesgada. Por eso lo que recomiendo es, pues acérquense al personal de salud para que nos pueda orientar acerca de estos temas. Bien, cuéntenme qué qué otras dudas tienen, qué otras dudas tienen y y si tienen alguna otra duda de esta, y si no, bueno, vamos a recapitular precisamente nuevamente un par de puntos para hablar. Entonces, bueno, quiero aclarar un par de puntos clave. Número uno, no es un método anticonceptivo, es precisamente la pastilla de emergencia, ¿ok? Es verdad que algunos antibióticos pueden contrarrestar los efectos de los anticonceptivos, algunos específicamente sí, pero esos están presentes en la guía, y si tu médico te da un antibiótico debería de preguntarte qué tipo de anticonceptivo usas para precisamente elegir el más indicado, y en este caso por eso la recomendación es pues utilizar todo lo que te dé un médico, no utilizar la automedicación. Número 2 del punto que hablábamos, no nos protege contra enfermedades de transmisión sexual, únicamente es para retrasar y evitar las condiciones que se dé un aborto, digo que se dé un embarazo. Número 3, hablando de esto, no es un abortivo, es precisamente un método para evitar que se logre el embarazo, y ya está muy entendida la dinámica del funcionamiento. Buenos días, Dani Pereira. Eh, Siguiente punto, bueno, no es para hombres, solo para mujeres. Se tiene que utilizar las primeras 24 a 48 horas, que es cuando más eficacia nos va a dar, que es muy cercana al 90%, digo al 100%. Específicamente nos puede ocasionar diferentes sintomatologías. Los más comunes son sangrados, náuseas, vómito, retraso en el periodo. Y bueno, la verdad de las cosas es que no puede ser utilizada más quizá 2 veces al año. Lo ideal es que leemos un anticonceptivo adecuado. Bueno, pues muchas gracias por haber estado acá. Les deseo un excelente y un lindo día a todos. Les mando un abrazo muy fuerte. El doctor Manuel Sánchez de la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias allá en la producción del Universal, a Visa Saucedo y a todos que, bueno, hacen posible esto. Eh, Karen Saucedo, ¿será que pronto llegue a México los anticonceptivos para hombres? En Australia se están utilizando, pero están en fases muy iniciales. La verdad de las cosas es que todavía no. Pero un anticonceptivo, bueno, un método preventivo para hombres, por lo pronto es el preservativo y hay que usarlo. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda estoy con ustedes en mi Facebook, Doctor Manuel Sánchez Hermosillo, ginecólogo. Les dejo un fuerte abrazo y tengan un excelente día. Hasta luego.